proyecto nace con el objetivo de dar respuesta a una patología muy frecuente que vemos en la consulta de digestivo, que son los problemas derivados de la alimentación, de los pacientes que tienen síntomas digestivos, distensión abdominal o diarrea en relación con el consumo de alimentos. Tiene como objetivo utilizar tecnologías de alto rendimiento y también estudios funcionales, moleculares y estructurales con el fin de identificar factores proteicos que se encuentran expresados en pacientes con el síndrome de intestino irritable. Hasta la fecha hemos iniciado una recolección de muestras de estos pacientes, tanto de pacientes que responden a la dieta como los que no responden, y lo que estamos haciendo de momento es tratar de entender cuál es la huella dactilar tanto a nivel de la flora intestinal desde el punto de vista genético como también desde un punto de vista a nivel de proteína, ¿no? Trabajar con microbiota fecal es compleja y por eso hemos tenido que poner a punto un protocolo de fraccionamiento de las muestras. El contexto del síndrome del intestino irritable, que por cierto es un trastorno que afecta a una gran parte de la población general, habíamos encontrado un déficit de conocimiento que está relacionado con por qué algunos pacientes responden a una dieta concreta que se llama dieta baja en alimentos fermentables. ¿Por qué algunos pacientes, como digo, responden a esta dieta y otros pacientes no lo hacen? Por lo tanto, nosotros lo que queremos abordar es esta cuestión con el objetivo de encontrar marcadores diferenciales que nos permitan entender por qué, como digo, unos pacientes responden y otros no a esta intervención nutricional. Con nuestros colaboradores, tanto de Navarra Biomed como del CSIC, estamos analizando ya la proteómica y la metagenómica de las bacterias que están en la microbiota, de las que forman la microbiota intestinal. Y actualmente estamos en la fase de análisis de todas las muestras que hemos procesado, tanto el ADN como las proteínas. Además, hemos identificado 2 proteínas de superficie que se encuentran expresadas en pacientes que no responden a la dieta y por lo tanto podrían ser utilizadas como biomarcadores de respuesta al tratamiento. Los proyectos colaborativos son fundamentales para el progreso de la investigación en Navarra. Son una gran oportunidad de buscar sinergias entre investigadores. Lo que nos ha permitido es hacer un proyecto mucho más ambicioso y multidisciplinar. Y en definitiva en beneficio de la población general. Bueno, pues queremos desgranar este proyecto, conocer todos los detalles acerca de él. Maite Raiz, directora del Departamento Digestivo de la Clínica Universidad de Navarra, investigadora principal del proyecto. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenida. También Jacinto López, investigador principal de la Unidad de Inmunología Estructural de Navarra Biomed. ¿Cómo estás? Muy bien, buenas tardes. Y damos la bienvenida también a Jaione Valle, científica titular del CSIC del Instituto de Agrobiotecnología. ¿Qué tal, Jaione? Bienvenida. Muy bien, buenas tardes. Bueno, contadnos un proyecto que investiga sobre la microbiota intestinal. Pero, ¿qué es la microbiota intestinal y por qué es tan importante, no? Bueno, pues tendríamos que decir, en primer lugar, que el síndrome de intestino irritable es uno de los trastornos digestivos más frecuentes, que parece que su patogénesis está dentro del colon, que es una parte muy relevante del tubo digestivo, y no sabemos todavía cuál es su causa. Lo más relevante que hay dentro del colon es la microbiota intestinal. Por tanto, en este proyecto, el objetivo ha sido estudiar la relación que puede tener la microbiota intestinal, las bacterias que están dentro del intestino, con esta patología. Una patología que tiene una prevalencia muy alta en la sociedad, doctora. Pues efectivamente, se calcula que un 8% de la población general, no de pacientes enfermos, de la población general, un 8% puede llegar a tener síntomas del síndrome de intestino irritable. Por tanto, estamos hablando de una prevalencia muy elevada. Factores, ¿no? Factores que, bueno, habláis de esos factores que tratáis de identificar, llamáis factores proteicos. ¿Qué quiere decir esto, Jaione?
Pues a ver, nosotros, como ha dicho la doctora, nos dedicamos a estudiar lo que es la microbiota intestinal, que bueno, ya me han chivado que en este programa ha habido más gente que ha hablado de la microbiota intestinal. Ha habido más proyectos de los que hemos hablado. Y que han puesto un símil que se ha entendido muy bien, que es como, ¿no? la microbiota es la sabana, ¿no? Como la sabana donde los animales ¿no? que habitan ahí están todos en equilibrio, y cuando se produce un desequilibrio en este caso de la microbiota intestinal, pues se ha visto que eso puede causar enfermedades. Entonces, nosotros estamos estudiando si las bacterias o proteínas, que las proteínas al final son moléculas complejas que producen esas bacterias, pueden estar alteradas en pacientes con este síndrome, con el síndrome de intestino irritable. Sí, ¿cómo estáis desarrollando el proyecto? ¿Qué tipo de tecnologías, Jacinto, estáis empleando en este gran proyecto, ¿no? Para el estudio exhaustivo también de esta parte del aparato digestivo? Estamos utilizando tecnologías variadas y punteras. Se les conoce como tecnologías ómicas, y lo que les caracteriza es que nos permiten entender de manera profunda y a un nivel masivo cuál es el perfil genético y cuál es el perfil también de las proteínas que componen, como decían mis compañeras, pues tanto las bacterias que encontramos en el intestino como también otras moléculas que pueden intervenir en este trastorno, ¿no? Como son proteínas que pertenecen al huésped, en este caso pues a cualquier paciente. Además de estas tecnologías ómicas, estamos utilizando una técnica muy definida para caracterizar, para estudiar a nivel estructural estas moléculas, que es la difracción de rayos X o la cristalografía de proteínas, y bueno, entre todas ellas pues logramos hacer un análisis muy profundo de este trastorno. Habláis también de la complejidad de trabajar con microbiota fecal, ¿no? ¿Por qué esta complejidad? ¿Por qué? Bueno, a ver, como estábamos diciendo antes, el síndrome de intestino irritable es un problema funcional. Eso quiere decir que cuando hacemos una prueba de imagen, una ecografía, un escáner, ahí no aparece nada. Estos pacientes no tienen enfermedad visible en el colon. Exactamente, no se ve nada, no encontramos nada, pero vemos que no funciona bien. Ahí está la microbiota. ¿Qué ocurre? Que la microbiota está mezclada en las heces con el resto de residuos que quedan de los alimentos. Habitualmente lo que queda dentro del intestino son los residuos de los alimentos. Aquí en la comunidad foral, que estamos muy acostumbradas a las verduras, a las legumbres, ¿no? Bueno, pues todo lo que no se digiere de esos alimentos queda mezclado con la microbiota. De hecho, la microbiota lo que hace en parte es fermentar también esos alimentos, esos residuos que quedan ahí, y eso es lo que produce los síntomas, ¿no? Nosotros, trabajar con la microbiota, yo explicaré quizá la parte clínica y le dejo a Jaione que explique quizá la parte del laboratorio. Hay una barrera muy obvia, que es que cuando vamos al médico y nos tiene que hacer un análisis de sangre, ponemos el brazo y nos saca la sangre los botes que sean necesarios. Pero, por ejemplo, la primera barrera para el estudio de la microbiota en heces es que el paciente muchas veces no puede hacer deposición el mismo día que está en el hospital, ¿no? Con lo cual esto ya genera en sí, ¿no?, una dificultad para la recogida de la muestra, ¿no? Aquí traía unos botes que son los que le dejamos al paciente para que recoja la muestra, pero todo el mundo puede comprender que no es fácil, no es sencillo, ¿no?, trabajar con la recogida de las muestras, y por tanto uno de los objetivos, ¿no?, de este proyecto y que, bueno, pues que se ha logrado es hacer esa colección de muestras de heces que se han recogido en buenas condiciones para posteriormente poder analizar desde el punto de vista ya más microscópico la microbiota con las limitaciones que tiene. En ese laboratorio, Jaione? Pues a nosotros nos llegaban las muestras de heces y, como ha comentado Maite, al final es una muestra muy compleja. Entonces, el primer reto que nos planteamos fue intentar minimizar, ¿no?, la complejidad de esa muestra, y para eso pusimos a punto un protocolo, un procedimiento que lo que hace es descartar pues, los restos de células, de fibras, de alimentos que tiene esa muestra para quedarnos con las bacterias, con la microbiota. Una vez que teníamos esa microbiota, de ahí al final teníamos que aislar bacterias en particular que creíamos nosotros que podían estar causando esta enfermedad, el síndrome, y además de esas bacterias extraíamos el ADN y las proteínas para su análisis.
Claro, se habla mucho, ¿no?, de la medicina personalizada, ¿verdad?, en estos tiempos. De alguna manera, ¿cómo integramos aquí la medicina personalizada en este proyecto? Así es, esto es clave porque una de estas tecnologías de las que hablábamos antes nos ha permitido descifrar a nivel individual cuál es la genética de cada uno de los pacientes que han intervenido en este estudio. Esto es clave porque, como digo, porque nos permite ahondar en el trastorno a nivel personal, a nivel individual en cada paciente. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tenemos una genética muy definida y esto es lo que nos puede hacer pues, tener propensión a desarrollar ciertas patologías o no. ¿Y por qué, Maite, no? Hay pacientes, hablabais de que hay pacientes que, bueno, pues responden bien a la dieta que se les pone y hay otros pacientes que no responden bien. ¿Cuál es esa dieta que se les pone? Para que nos hagamos una idea. Pues, como decíamos antes, no sabemos muy bien cuál es la causa y como no sabemos muy bien cuál es la causa, tampoco se puede tratar bien y no hay un tratamiento definido para el síndrome de intestino irritable, pero sabemos que estos pacientes responden bien. Bueno, muchos de estos pacientes responden a una dieta que llamamos baja en carbohidratos fermentables. El acrónimo en inglés es FODMAPs, ¿vale? Entonces, los pacientes con síndrome de intestino irritable que se les recomienda una dieta baja en carbohidratos fermentables, es decir, con poca verdura, fruta, legumbres y frutos secos, mejoran los síntomas, pero no todos los pacientes, ¿no? Entonces, el objetivo de este proyecto ha sido, con las técnicas que decíamos antes, tratar de comprender, utilizando pacientes de la vida real y casos de la vida real, las diferencias entre los que responden y los que no responden a la dieta, pensando que las diferencias que encontráramos nos pueden ayudar a comprender el síndrome y, por tanto, a diagnosticarlo con mayor certeza y a indicar tratamientos o dietas más adecuadas. Bueno, esta es la teoría, ¿no?, que nos ponéis hoy aquí sobre la mesa, pero nosotros nos hemos acercado hasta el Instituto de Agrobiotecnología Jaione precisamente para ver cómo se trabaja ahí este proyecto, ¿no? Le hemos mandado a nuestro compañero Albert Prat, vamos a ver qué nos muestra y a ver si ha aprendido algo. Efectivamente, vamos a verlo. ¿O decir algo más, Jaime? Esto es una bacteria, procede de la microbiota intestinal, es decir, de las heces de una persona, pero más allá de consideraciones escatológicas puede ser una de las claves para entender algunas patologías que afectan al aparato digestivo. Se han aislado y estudiado en este laboratorio del Instituto de Agrobiotecnología del CSIC, ¿pero cómo? Las heces son muestras muy complejas, son muy heterogéneas. Lo primero que tenemos que hacer es quitar como la parte más gruesa o burda de las heces. Una vez que logramos quitar eso, que pueden ser desde fibras hasta semillas, lo que hacemos es hacer una filtración selectiva. Eso lo hacemos mediante un tubo, el cual está dotado con una membrana, y la membrana de ese tubo tiene un poro de un tamaño que lo que permite es que pasen las bacterias a través de esa membrana, pero no pasen otros microorganismos que tengan un tamaño mayor. Vale, perfecto. ¿Y luego? Esto de aquí... Pues esto de aquí es una bacteria que hemos conseguido aislar de uno de los pacientes. Entonces, una vez partimos, siempre teniendo en cuenta que partimos desde aquí, que es donde están todas las heces de cada paciente, y al final conseguimos llegar hasta aquí, que es una bacteria que nosotros hemos seleccionado. Además de separarlas y aislarlas, también se han hecho crecer para estudiarlas, mediante estas coloridas sustancias que vemos, que en realidad son medios donde únicamente a la bacteria en concreto que se quiere estudiar se desarrolla, se puede conseguir el material de estudio para esta parte del proyecto. Después de haber aislado las bacterias, otra forma también de verificar que hemos aislado las que nosotros estábamos buscando es mirarlas también en el microscopio. Entonces aquí vemos que dentro del campo de visión vemos un montón de estafilococos. Lo que podemos hacer también es aumentar y vemos que la forma se corresponde con las bacterias que nosotros estamos buscando. Minúsculos organismos que forman parte de un sistema mucho más complejo. Una definición de bacteria que también podría servir para trabajos como el que hace Miriam, sin los cuales los grandes trabajos científicos no podrían salir adelante. Bueno, pues ahí lo tenemos, nos seguimos adentrando en este proyecto y sobre todo vamos a ver también la continuidad que tiene, ¿no?, en qué estado está ahora mismo y qué visos de continuidad tiene, Jacinto. Así es, continuamos procesando la gran cantidad, la ingente cantidad de datos que hemos ido obteniendo a través de estas tecnologías ómicas y de caracterización estructural. Y bueno, pues estamos identificando genes que parece que pueden ser relevantes a la hora de desarrollar este trastorno. Y bueno, como digo, en este análisis que estamos realizando, también utilizando técnicas estructurales que nos permiten
ver cómo es la forma de moléculas complejas, como decía antes Jaione, pueden intervenir en el desarrollo de este trastorno, pues para nosotros es clave entender todos estos datos. Sí. Y muy interesante, como hemos visto en el vídeo, ver cómo se consigue ese material de estudio para luego efectivamente ver resultados. Unos resultados que no hubiera sido posible sin un proyecto colaborativo en el que diferentes agentes del SINAI, del Sistema Navarro de I+D+I, habéis ido colaborando, ¿no? No hubiera sido posible sin el trabajo de este equipo, ¿no? Jaione. Efectivamente, yo creo que este tipo de proyectos pues, permite hacer unos abordajes mucho más ambiciosos y sobre todo multidisciplinares. Así es. Y para el futuro, ¿qué nos espera dentro de este proyecto o futuros proyectos similares? Bueno, desde luego, yo creo que los resultados que estamos obteniendo, que tenemos que terminar de analizarlos, van a ser un punto de partida para continuar, porque los hallazgos que estamos teniendo pensamos que son lo suficientemente relevantes como para volver a contrastarlos, verificarlos y seguir a partir de ahí, ¿no? Son necesarias nuevas técnicas diagnósticas para el síndrome de intestino irritable y para poder tratar mejor a estos pacientes. Bueno, pues seguiremos muy de cerca este proyecto, el proyecto Microprogen. Ha sido un verdadero placer, Maite Raiz, Jaione Valle y también Jacinto López, haber venido hoy aquí y explicarnos tan de cerca, de verdad, este proyecto. Gracias. Gracias a todos, sin duda. Una nueva lección de ciencia, ¿no? De ciencia e investigación. Hasta aquí el programa SINAI.